Bien, buenos días República Dominicana, buenos días país. Gracias nueva vez por la complicidad de permitirnos entrar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Como siempre, antes de comenzar la entrevista formal, quiero tocar con ustedes dos puntos que son de interés colectivo. El primer punto está relacionado con la visita que hiciera al Tribunal Constitucional un equipo de hombres y mujeres que componen el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Me parece pertinente, me parece correcta que el Tribunal Constitucional pueda ser visitado por el sector empresarial, porque el sector empresarial es uno de los sectores que más aporta al país. Pero me parece además que es un medio de presión a quienes están componiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, que tendrán a su cargo la responsabilidad de elegir a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Y digo que es un medio de presión porque los empresarios desde la puerta del Tribunal Constitucional han hecho una especie de advertencia en el sentido de qué tipo de jueces quieren. Y me parece que el papel fundamental de los empresarios no es escoger los jueces que ellos entienden deben escogerse. Ese es un papel del país, es un papel del Congreso, es un papel del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero esto no significa que sea ilegal, porque ellos como sector poderosísimo del país están en todas sus prerrogativas. Lo que sí no puede hacer el Consejo Nacional de la Magistratura es ceder ante las posibles influencias o presiones de este poderosísimo sector del país. Y me gustaría saber, porque lo más importante para mí en esa visita que hicieron los empresarios al Tribunal Constitucional ocurrió a la salida de la visita. Uno de los periodistas le pregunta a uno de los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada su valoración acerca de los reclamos que hacen diferentes sectores del país sobre un aumento salarial. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta del CONEP? Ese es un tema que lo discutiremos en su momento. Entonces me llama mucho la atención. Ese es un tema que es directamente proporcional a lo que tiene que ver con el empresariado. Fijar una posición acerca de las demandas de un aumento general de salario o de un aumento selectivo de salario como quieren los que son pensionados. ¿Cómo es posible que para ese tema tan fundamental, tan primigenio para ellos tengan que esperar y dejarlo para después? Y es tan importante para ellos sí fijar posición en torno a los nuevos jueces que compondrán el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo con que deben ser jueces probos, jueces escogidos de la forma menos política posible, porque deben ser jueces que superen a este Tribunal Constitucional, porque a mi entender, este Tribunal Constitucional ha jugado su papel, ha hecho lo correcto y esperamos que no sea politizado. Pero a partir de la composición que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura y los intereses particulares que allí merodean, es casi imposible. Escuché también lo que ha dicho la vicepresidenta de la República, señora Margarita Cedeño, acerca de esto. Ella advierte que los jueces del Tribunal Constitucional deben escogerse con tranquilidad, no repartirse como un botín político, debe hacerse con la cabeza fría, algo que ella también tiene razón. Pero me pregunto, ¿dijo eso la señora Margarita Cedeño cuando quien escogió los jueces del Tribunal Constitucional fue su marido, el expresidente Leonel Fernández? Nunca escuché el clamor de Margarita en ese sentido, pero bien, este es el país en que vivimos y estas son las cosas que pasan. La advertencia es para que el Consejo Nacional de la Magistratura haga lo que tiene que hacer de conformidad con lo que demanda este pueblo y de conformidad con el papel que le dan la Constitución y las leyes. Otro tema que quería compartir con ustedes es la nueva advertencia que ha hecho el sector transporte en la cabeza de Juan Ubiere de que harán paros y movilizaciones en algunos momentos. Estos paros y movilizaciones los harán de forma sorpresa. Y me llama mucho la atención la advertencia que ha hecho el señor Ramón Peralta desde el Palacio Nacional y el jefe de la policía acerca de que no van a permitir que haya movilizaciones y que van a garantizar la estabilidad. Bueno, a mí me parece que por primera vez en la historia de República Dominicana los choferes del transporte público han hecho las cosas de forma correcta. ¿A qué me refiero? Hacen sus paros y movilizaciones parqueándose a la derecha, simplemente dejando de utilizar los vehículos. Y eso es una forma correcta, es una forma cívica que tienen los choferes de hacer sus manifestaciones. Por ende, como que no aplica la advertencia de que no permitirán que se subvierta el orden legalmente establecido, porque no lo están haciendo. Lo que sí debería ser un reflejo para el gobierno, para los funcionarios del gobierno en sentido general, es ver
que con estas movilizaciones de tan solo 2 horas el país, la capital, casi se paraliza. Hubo tapones de 2 y 3 horas. Fue todo un caos. Eso debería ser un termómetro para que el gobierno sepa que no tienen respuestas ante esta problemática que afecta a todos. Y además saber el gobierno que tiene que sentarse realmente a la mesa de negociación con un tema en firme, con una posición. Ellos dijeron que van a analizar la posibilidad de que haya una rebaja en el precio de los carburantes. Yo espero que este tema no sea un tema para disuadir las manifestaciones de los choferes. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos afectando no solamente a los choferes, sino al país en términos general, porque los choferes, al igual que usted y que yo, también usan combustibles. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Ahora nos vamos con el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, quien ya está aquí en estos estudios del Canal 37. Vámonos a comerciales. Bien, tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante personaje de la vida nacional que ha dado tanto a su país. Francisco Domínguez Brito nació el 28 de octubre del año 1965, estudió en el Colegio La Salle, es casado y tiene 3 hijos. En el año 1988 se graduó de licenciado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en el año 1991 hizo una maestría en Pensamiento Social en la misma universidad y una maestría en Derecho Civil en París. Es notario de los del número de la jurisdicción de Santiago. Fue profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, consultor de la Escuela Nacional de la Magistratura. También ha sido fiscal del Distrito Nacional, 2 veces procurador general de la República, senador por la provincia de Santiago y llegó a ser el senador con más leyes sometidas y aprobadas en el cuatrienio 2006-2010. Ha sido ministro de Trabajo y también ministro de Medio Ambiente. Es miembro del nada poderoso en día de hoy Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ahora es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Para mí un placer tenerlo aquí, amigo de muchos años, y me reconforta que hayas venido a este espacio. Para mí es un honor estar contigo. Te aprecio en el alma, amistad de muchos años, de mucho respeto, y de verdad que tiene un gran valor para mi persona estar como invitado de tu importante programa. Gracias. Dije nada poderoso y frunciste el ceño, porque ya el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana como que le han quitado algunas valías. Yo creo que sí. Sí, exactamente. Mira, yo quiero comenzar por una pregunta mandatoria. ¿Por qué Francisco Domínguez Brito aspira a presidente de la República? Porque tengo la experiencia y la madurez necesaria para ser presidente. He agotado una serie de trabajos dentro del Estado, dentro del sistema legislativo como senador de la República, dentro del Poder Ejecutivo como ministro de Trabajo, ministro de Ambiente y dentro del sistema judicial como fiscal del distrito y en ese momento el Gran Santo Domingo como procurador general de la República en 2 ocasiones. En segundo lugar, porque esa experiencia que me permite a mí manejar el Estado, entenderlo, no improvisar, generar la confianza debida en la población, también se llevó a cabo en un marco de transparencia y de honestidad. No he tenido ningún escándalo, no tengo por qué bajarle la cabeza a nadie, ni la mirada. Puedo perfectamente enfrentar cualquier situación. No me mortifica ni marchas verdes, ni PRM, ni oposición, ni nada. Y estoy en la disposición de llevar el debate sobre transparencia y corrupción a cualquier nivel que se requiera. En tercer lugar, porque he tomado firmeza o con firmeza todas las decisiones. No me tembló el pulso cuando el río Sama necesitaba de un rescate urgente con las empresas que ahí vertían sus residuos o con las chatarras que ahí estaban, o cuando Valle Nuevo había que tomar decisiones urgentes, o cuando tuve que encauzar a dirigentes de mi partido de la Liberación Dominicana, o aún de oposición en otros casos en materia de corrupción. ¿Pero qué ofrece usted al país diferente a lo que ha ofrecido el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana, nuestros presidentes, indudablemente que han contribuido enormemente al desarrollo del país. Yo quiero ser el presidente de los próximos pasos adelante. De que, por ejemplo, el presidente Medina, que ha llevado la primera gran ola
de la revolución educativa en la República Dominicana, con una gran cantidad de adolescentes en las jornadas extendidas, casi 2 millones para este año, o casi 300.000 esperamos para este año en las estancias infantiles, o casi 24.000 aulas. Que el próximo paso adelante sea la calidad educativa, que no seamos los últimos lugares en las pruebas internacionales, que República Dominicana pueda decir que sus jóvenes, y en eso voy a poner especial hincapié, puedan salir con los recursos académicos e intelectuales necesarios para enfrentar la vida, para tener un futuro. Yo quiero que esos padres que me están viendo hoy, que sufren esa incertidumbre y esa agonía de cuál será el destino de sus hijos, que al final luchan por sus hijos, puedan encontrar en mí un presidente que ayude a formarlos, a prepararlos y sobre todo a conseguir un buen trabajo. ¿Sus aspiraciones van en serio o va a ser como han hecho históricamente algunos precandidatos? Que van a una competición, luego se suman a otro candidato que es más poderoso. ¿Usted llegará hasta el final? Alguien me dijo en las redes, tú sabes que hay los haters, sí. Gente que todo lo critican y como que odian, no sé, porque viven en ese esquema. No, él está candidato a la presidencia para que el próximo gobierno lo ponga ministro de Medio Ambiente o ministro de algo. Y yo digo, no tiene sentido. Yo renuncié a un ministerio. Claro. Y yo renuncié a cualquier privilegio que puede dar un ministerio, solamente para entregarme a una causa, para preparar mis propuestas al país, para llevarla a cada una de las comunidades, para escuchar a la gente. Pero irá hasta el final, no va luego a apoyar a uno de los candidatos porque ya comienzan las encuestas que están posicionando a otros. Yo particularmente que le conozco, creo que usted va a llegar hasta el final, pase lo que pase. Yo confío que seré el candidato designado por el Partido de la Liberación Dominicana. Y confío porque vendrá un proceso de reflexión. Nuestro partido deberá de escoger y deberá de decidir entre renovación y relanzamiento o no. Deberá escoger si decide que las candidaturas que cada uno de nosotros va a elegir sea aquella que sea coherente con un proceso de cambio y de desarrollo. Y yo pretendo ser ese presidente que sepa trabajar sobre todo lo positivo que hemos hecho, pero que tenga la conciencia crítica o autocrítica para corregir errores, para llevar más creatividad, ingenio, coraje, decisión, para relanzar esto, para que sea un gobierno jamás aburrido, para que tome decisiones, para que la gente tenga ánimo, para que la gente sienta que va a tener un mejor futuro con mi persona como presidente. ¿Usted no cree que en ese sentido tanto Leonel como Danilo deberían darle paso a esa pléyade de jóvenes capacitados que también de su partido, incluyéndole? Yo aprendí en la vida desde muy pequeño que en mi caso, si tengo un objetivo, tengo que luchar duro por ese objetivo. Nada me llega solo, nada lo regalan. No es un transcurso donde todo te lo ponen ahí, todo ha sido fruto de esfuerzo. Y yo sé que para ser candidato a la presidencia tengo que trabajar muy, muy duro, sin horario, con mucho sacrificio, pero sobre todo con una vocación de decir la verdad, de no cambiar, de ser como he sido siempre. Y en base a eso voy a trabajar y en base a eso espero ser el candidato. Para ser candidato en un país como el nuestro se necesitan muchos recursos. ¿Con qué apoyo económico cuenta Francisco Domínguez Brito? Se necesitan muchos recursos, pero también se necesita mucho coraje, voluntad y disposición. Yo tengo mucho coraje, disposición, voluntad. ¿Y recursos? Los recursos no son tantos, pero también vivo una experiencia muy linda. Ahora mismo estamos haciendo una rifa, por ejemplo. Esperamos recaudar 27 millones con esa rifa. No creo que vamos a llegar a tanto. Es un vehículo y unos viajes. Pero lo más importante es que quienes los están vendiendo son los dirigentes de todas las provincias. Y nosotros tenemos un relajo, o sea, cada dinerito hay que economizarlo, porque todo el mundo dice, bueno, como los boletos son a 1.000 pesos, y aprovecho para que el que quiera comprar en la Lincoln, antes de aduana, y está la oficina, que pase por allá. Si vamos a gastar 1.000 pesos, todo el mundo dice, esto es un boleto. Y si vamos a gastar 10.000 pesos, mira, ahí se fueron 10 boletos. Y todo el mundo sabe lo difícil que es vender un boleto. Hay mucho entusiasmo, además es una forma hay un ambiente sano, hay un ambiente sano
y seremos un gobierno sano, seremos un gobierno transparente. Alguna gente dirá con cierta inocencia, pero tampoco eso es malo, simplemente que se concentre en ayudar a los seres humanos. Yo estuve en la Ciénaga, Adolfo, en estos días, y tuve tanta gente con piso de tierra, con el zinc cayéndose, y tuve esperanza, porque ahí hay un proyecto de Domingo Sabio, bueno, José Miguel González, que para mí es una de las personas que más admiro, que trabajó el proyecto de la nueva barquita y ahora está trabajando en esto. Y uno ver cómo la gente se debate entre las dudas, las posibilidades, pero también las alegrías y las esperanzas. Qué bonito es ayudar y eso es lo que yo quisiera hacer. Yo digo que es una forma digna y hermosa de hacer política, hacer rifas y ese tipo de cosas porque se ve la transparencia. Así nació el Partido de la Liberación Dominicana, con rifas y recolectando en las calles. Pero y es luego, más fácil. Una grande PLDistas se volvieron más poderosos que todos los poderosos. Pero también para nosotros es más fácil decirle a la gente, en vez de darme 2.000 pesos, mira, esto es una rifa, y la gente colabora un poquito más. Perfecto. ¿Usted cree que en estos 20 años de gobierno que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho lo suficiente? O sea, así han sido buenos gobiernos. Ha hecho mucho. ¿O usted cree que la gente no está harta, cansada ya del PLD? Siempre hay cansancio y por eso hablo de renovación y de relanzamiento. Pero también tenemos que reconocer que tenemos casi 20 años con un crecimiento económico, con una estabilidad económica, con una tasa de inflación más o menos controlada, con una estabilidad cambiaria, con un aumento progresivo y constante de la cantidad de turistas que están llegando, de la cantidad de habitaciones que se están construyendo, del aumento de pasajeros que están viniendo por nuestros aeropuertos. Indudablemente que hay un gran cambio en toda la infraestructura nacional. Pero la gente no siente ese crecimiento económico, a veces lo sienten en el comité político, pero la gente... No te creas, mira, hoy leía en la BBC que República Dominicana para este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es el país de mayor crecimiento de América Latina. A veces nosotros, como dominicanos y como seres humanos, como que no nos conformamos, y eso es bueno. Es verdad que somos el país de mayor crecimiento económico, pero quisiéramos más. Ahora, qué feo sería que el Fondo Monetario Internacional dijera que somos el país de menor crecimiento económico de América Latina. Yo creo que esas son cosas que son muy importantes. Ahora yo veo que empresas internacionales van a invertir. Claro, anunció casi 3.000 millones de dólares. Ayer se abrió una nueva empresa de zona franca. Otras empresas como Brugal acaban de anunciar que nunca antes habían exportado tanto ron como en este momento. Yo no quiero conformarme con lo que tenemos. Lo que yo quiero decir, yo quiero ser un presidente optimista, yo quiero ser un presidente positivo, yo quiero reconocer que aquí se han hecho grandes cosas, pero yo quisiera multiplicarlas. Yo quiero que la gente tenga mejores empleos y voy a trabajar en la educación. Bien. Yo quiero promover la inversión, que cada quien tenga su casa, Adolfo. Así es. Y eso se puede, sí, se puede mejorar aunque sea. Se puede, sobre todo con hombres como usted, que yo le conozco y sé que siempre ha tenido esa voluntad, ha hecho de tripas corazones. Y es un hombre muy positivo. Ese positivismo suyo, ¿podemos extrapolarlo a los números que le dan las encuestas? Mira, yo te diría que sí, yo confío en las encuestas que se están haciendo serias y yo confío sobre todo en lo que se llaman tendencias. Le da muy pocos números ahora. Lo sé, esa última que salió, otras no, pero hay algo que se llama tendencias. Tendencias es cuando tú comienzas de 1 o de 0 y vas lentamente creciendo. Y el otro que comienza de 25 o de 30 se estanca o comienza a decrecer. Si analizas el momento presente, tú puedes decir, es verdad, el otro puede estar arriba. Si analizas la tendencia y ves que el otro baja y nuestra candidatura sube, entonces te llena de entusiasmo. Que tengo un cuerpo y una mente y así nuestro equipo lleno de entusiasmo, de que podemos llegar, de que cada día recibo comunicaciones de gente que quiere trabajar, de que no doy abasto, de que me paso el día entero, 14, 15 horas trabajando con esto, de que en la oficina nos quejamos de tanto trabajo que tenemos y yo les digo, pero qué duro sería un candidato que no tenga gente que venga y que haya que atender a tanta gente y que haya que trabajar. Yo creo que es mejor que tengamos mucho trabajo de ese tipo. Hablemos entonces en términos generales de Junta Central Electoral y de la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de elegir su método de elección interna. Hay quienes dicen que el comité político no debió designar al comité central sino al Congreso. La ley establece el comité central, Adolfo, y el comité central tiene que elegir el día 27 elecciones abiertas, simultáneas y administradas por la Junta Central Electoral. Y ojo, yo creo que el PRM no tiene opción que hacer lo mismo.
Si se van, ellos sabrán lo que hacen. Si se van con padrón cerrado, lo que le va a generar a ellos es que todos sus militantes van a comenzar a llenar como llenan todos los dirigentes y van a tener un caos. Es mejor trabajar con el padrón de la Junta, que sea todo más transparente y que el que ganó, ganó. Yo abogo porque el que ganó, ganó. Que haya transparencia, que sean elecciones sanas. Y eso es lo que estamos abogando en este momento. Hay precandidatos de su partido que dicen que el PLD no está en condiciones de administrar por sí mismo un proceso electoral interno. Ningún partido, eso es cierto. Nosotros tenemos un padrón electoral que tiene 7 años cerrado, donde no hay un solo joven. Y hay sectores dentro del PLD que no quieren que los jóvenes entren al Partido de la Liberación Dominicana. Y yo estoy abogando para que este partido sea de jóvenes. Y si estamos hablando de renovación y de relanzamiento, tenemos que tener los jóvenes dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Los demás que quieren mantener ciertos privilegios no quieren. Y eso no es posible y van a encontrar en nosotros de frente una posición. ¿Y qué harán ustedes para cambiar ese jurásico comité político? Necesito esa respuesta, pero vámonos a unos breves comerciales que son esenciales para sustentar el programa. Gracias. Bien, continuamos esta interesantísima entrevista con Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, a quien me complace tener aquí de verdad. Hacía una pregunta: ¿qué harán ustedes para cambiar ese jurásico comité político, para dar espacio a esos jóvenes, hombres y mujeres, como usted dice? El PLD tiene que renovarse desde los comités de base hasta los comités intermedios, hasta los comités municipales, provinciales, comité central y comité político. Y todo se hará dentro de los plazos que se decidió en el Congreso del partido. El PLD tendrá que renovarse en las posiciones selectivas en las cuales vamos a votar. Y eso tendrá que hacerse el día 27 de octubre a las 10 de la mañana con el proceso abierto, transparente, de aprobación de primarias abiertas obligatorias en todos los estamentos en los cuales vamos a elegir. Administrada por la Junta. Regidores. Alcaldes tendrán que ser el que gane, transparente. Aquí hay muchos dirigentes del PLD y de otros partidos que se matan trabajando con una ilusión y todo el mundo tiene su corazoncito. Y viene alguien y le llena un acta y de manera fraudulenta le matan esa esperanza. Si uno ve que uno perdió, perdió, pero duele. No hay nada que duela más que cuando tú ves que tu trabajo y tu esfuerzo te lo quitan simplemente con maniobras. Eso es lo que queremos, que se apruebe el sábado 27. Sin embargo, hay un gran hándicap, y es que de caras a la ley 3318 se supone que la Junta es que tiene que arbitrar. Pero el propio presidente de la Junta ha dicho en ocasiones que esa ley es inconstitucional. ¿Cómo conjugamos que el ente árbitro diga esas cosas? Lo deslegitima. Él ha dicho que algunos artículos de esa ley son inconstitucionales. Pero ¿cómo aplicar esa ley que tiene artículos inconstitucionales ante...? Tú puedes tener una ley perfectamente muy buena, que ojo, no estoy diciendo que esta ley sea muy buena, una ley perfectamente buena, un código de trabajo, sí, y tú puedes tener un articulado que sea inconstitucional. Por eso no se mata la ley. Si se apodera el tribunal, que se declare inconstitucional ese artículo y que continuemos. Pero la pregunta va en ese sentido. ¿Debe hacerse antes de que comience? No, porque probablemente esos artículos que se están alegando que son inconstitucionales no tienen nada que ver con las primarias abiertas y administradas por la Junta Central Electoral. Lo que se está hablando de inconstitucionalidad o no son algunos articulados, como por ejemplo... ¿qué puede uno hacer en una precampaña? Si yo lo interpreto exegéticamente, esa ley yo no pudiera estar grabando este programa contigo ni hablar de cuáles son mis propuestas ante la nación, cuando eso es un derecho constitucional. Entonces las interpretaciones pudieran generar ese tipo de discusiones. Hablando de constitucionalidad y de inconstitucionalidad, se van a escoger nuevos jueces en el Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura se aboca a ello. ¿Cuál es su valoración? ¿Tiene alguna advertencia? Algunos políticos ya la han hecho. Yo simplemente puedo decir, el presidente Medina ya llevó a cabo un proceso similar y lo hizo siempre respetando la transparencia, lo hizo públicamente, ante toda la población, como debe ser.
el presidente nuevamente hará las cosas promoviendo, él es uno, naturalmente, ahí hay más personas, pero él como presidente del Consejo hará todo lo posible para que prevalezca el interés de la nación, para que sean jueces probos, para que sean jueces honestos, sin tacha, y que la sociedad pueda también opinar antes de su elección. Yo confío mucho en el presidente Medina, que hará las cosas como debe ser. ¿Usted cree? Porque usted acaba de decir que no depende de un solo hombre. Bueno, hay más intereses en el presidente Medina. Pero el presidente por lo menos tiene el rol de promover la transparencia en la elección, promover que se conozca, y eso de por sí yo creo que influye mucho en que las cosas se hagan bien. Hay sectores que están demandando exactamente eso, una transparencia, participación ciudadana, los empresarios, incluso la Embajada de Estados Unidos. ¿Eso no es intrometerse en asuntos? Creo que no, yo creo que todo el mundo debe opinar. A mí siempre he dicho que opinar con respeto son de las cosas más importantes para crecer. Nunca uno debe enojarse si alguien opina, aun sea un diplomático de otro país. Siempre que sea con respeto, yo creo que eso nos hace crecer como país y como nación. Se venció el plazo para que los partidos hagan sus adecuaciones, cualquier tipo de reclamo por ante la Junta Central Electoral respecto al cronograma. ¿El Partido de la Liberación Dominicana no ha hecho alguna? Hasta ahora no veo ninguna, simplemente nosotros ya fijamos los plazos y vamos a cumplir con el cronograma establecido por la Junta. Esa es la posición que hasta ahora ha prevalecido en la dirección del partido y nosotros personalmente la apoyamos. Mire, hay una gran queja en el país, según estudios. 73% de la población dice que la delincuencia y la criminalidad son sus principales problemas. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué hará usted para combatir este flagelo? A mí me duele mucho cuando yo he visto y lo palpé en múltiples ocasiones, donde una madre, por ejemplo, espera a su hija que regresa de la universidad a las 10 de la noche y no llega a las 11 y no llega a las 12 y al final termina en una morgue llorando y sufriendo porque fue violada o asesinada. El tema de los robos, de los atracos y del crimen tendrá que ser la prioridad número 1 de mi gobierno. ¿Pero ha sido insuficiente este gobierno para enfrentar esos males? Yo pienso, y es lo que creo y es lo que voy a hacer, que el gran mal de la delincuencia y de por qué existe y no hemos podido tener una solución es porque la hemos combatido con herramientas que no son las válidas. He dicho en el pasado, lo digo ahora y lo haré en el futuro, que el gran problema es la impunidad coyuntural. Hay otros medios que trabajar como oportunidades para los jóvenes, educación, etcétera, pero eso es a mediano y largo plazo. La gente quiere una decisión ahora y no hay otra decisión que apresar a aquel que comete el crimen. Yo estoy diciendo, yo voy a hacer una nueva policía, yo voy a hacer una nueva DICRIN, que es la policía de investigación, compuesta solamente por profesionales, aumentada a 3.000 hombres, que se le haga el polígrafo. ¿Usted era procurador? ¿Propuso eso alguna vez? Y lo empecé lo que me le llamaban el pequeño FBI. Como procurador, ha sido mi planteamiento de toda la vida y como presidente lo voy a hacer. No ha sido mi falta de voluntad ni de interés, simplemente que mi visión sobre la lucha contra el crimen no necesariamente es la visión que tiene todo el mundo. Muchos plantean una policía muy preventiva, vehículos militares. Personalmente yo creo que no. Yo creo que si yo tengo una policía muy fuerte, que si ocurre 2 homicidios en los Alcarrizos y esos 2 homicidios en los Alcarrizos no son resueltos y al mes que viene surgen 2 más y no son resueltos, ese policía tiene que irse para su casa. Yo necesito policías preparados, universitarios, egresados de la academia policial o de las universidades, que conozcan de redes sociales, de fluidos, de manejo de escena del crimen. Yo no puedo seguir con una policía como la DICRIN, donde hay mucha gente con un 8º curso. Te garantizo, Adolfo, te garantizo que si nosotros golpeamos la impunidad en materia de delitos, de robos, atracos y homicidios, nosotros vamos a reducir. Y la única posibilidad... Pero eso bien se podía hacer desde la Procuraduría. Usted fue 2 veces porque procurador. Yo no era jefe de la... hizo buen trabajo ahí. Lo empecé en la Procuraduría, te reitero. Entrenamos 50 jóvenes que están ahí por el FBI. Sí. Empecé ese proceso. Yo sí hice lo que tenía que hacer.
y ahora yo voy a hacer mucho más como presidente. No es solamente esa policía de investigación que se quedó para crímenes organizados y que debe seguir en esa línea. Estoy hablando ahora de una policía para robos, falsificación, homicidios, delitos contra las personas o delitos contra la cosa pública. Estoy hablando de una policía que si a mí me robaron un inversor en cualquiera de los 3 brazos, que yo tenga la fe de ir a la policía y decirle me robaron el inversor, que la policía sepa y busque quién fue que se robó ese inversor y que ese que se robó el inversor vaya preso como tiene que estar. ¿Tú sabes por qué? Porque si ese que se robó el inversor no lo cogen preso, va a seguir robando inversores. Usted que fue Procurador General de la República, yo quisiera su valoración respecto a cómo se están manejando los casos de corrupción desde las salas del gobierno. Me refiero a caso de Brecht, caso Tucanos. ¿Usted cree que se está llevando bien este proceso? ¿Cuál es su valoración? Mira, yo fui procurador, yo si algo conozco bien es no opinar de los expedientes cuando tú no los conoces, cuando tú no los ves. Pero usted porque lo a veces conoce sale esos. una cosa y no sale otra. Hay expedientes que no. Ahora, yo respeto. ¿El Tucano usted lo conoce bien? Ese sí, es perfectamente bien. ¿Cómo usted cree que se está manejando perfectamente eso? bien. Yo espero que haya las sanciones del lugar. Están trabajando. Pero te puedo decir 2 cosas. Ahí hay equipos que conozco, que son fiscales muy, muy serios, muy trabajadores, que quieren lo mejor para su país. Y desde el Procurador General veo en él un esfuerzo y lo único que a veces cuando lo veo le digo que Dios te dé las fuerzas y la sabiduría para tener resultados conforme a la verdad y la justicia. ¿Cree que se está manejando? Yo creo que él está haciendo el esfuerzo y vuelvo y te reitero, lo único que él le deseo a él que siempre sea conforme a la verdad y la justicia. Yo él personalmente lo respeto mucho, es decir, que tampoco puedo hacer, quisiera hacer algún tipo de otro de valoración. Perfecto. Los aprestos que ha hecho el gobierno en ese sentido para combatir la corrupción, ¿usted cree que han sido suficientes? El mismo tema del crimen que yo te decía. Por eso yo decía que hay que hacer una nueva policía que vence la impunidad. En materia de corrupción no, pero es lo yo mismo. digo desde el gobierno. Por ejemplo, caso que usted tuvo en su mano, el caso Pimentel-Caré. Te explico. Es lo mismo, Adolfo, es lo mismo. El gobierno ha hecho como ningún gobierno en materia de control. El presidente Medina se ha empeñado seriamente, la Contraloría General de la República, el señor Camaño, que a veces no hace mucha prensa, pero ha transformado sustancialmente toda esa estructura y hoy los mecanismos de control son extraordinarios. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que prevalece el clima de impunidad, es que una gente que se lleva 2, 3 mil millones va a los restaurantes de la capital y lo disfruta. Es que una gente que se roba 4 o 5 mil millones tiene apartamentos en Miami, Nueva York, yates, helicópteros. Es que personas que se roban tal vez un poquito menos, igual consumen muebles de 50.000 y van a restaurantes y viven una vida que no deben. Eso es vergonzoso. Y es vergonzoso. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Cuál es el problema en la lucha contra la corrupción? Que si esa gente no ve que caen presos no 2 años, ni 3 años, ni libertad condicional, ni prisión domiciliaria, 20 años en un cuartito de 15 metros cuadrados preso, entonces la corrupción va a seguir. Tiene que haber una posición del Estado, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la familia dominicana, de los gobiernos, ¿Usted manejó? De que tiene que haber sanción, de lo contrario no hay. Por más medidas de control que tenemos, si no hay un régimen de consecuencias, no hay ningún tipo de salida a la lucha contra la corrupción. De acuerdo. Usted manejó un importante caso de corrupción, es el caso Pimentel-Caré. ¿A qué nivel usted lo dejó? Porque se ha letargado, se ha engavetado ese caso y la sociedad está expectante porque fue... Ese caso no, ese caso se manejó básicamente en la Fiscalía del distrito. Yo no conocí mucho los detalles sobre ese caso. No. Fue, creo que, relacionado con el Banco Peravia. Mire, ¿cuál es su valoración respecto a la visita que hace la Embajada de Estados Unidos, digamos ahora lo hizo por ante la Junta Central Electoral, a tratar temas que ellos dicen de interés común? ¿Cuál es el interés común? Todos los embajadores hacen eso. Pero ¿y por qué tenemos que permitirlo? ¿Cuál es su valoración sobre esa flagrante intromisión? Por ejemplo, yo conozco al embajador Garavito, nuestro embajador en China, una estrella de persona, fue embajador en Canadá. Realmente fue una gran decisión del presidente. Y él me contaba, yo le decía cuál era su cotidianidad. Entonces su cotidianidad es comenzar a visitar a todos los funcionarios más importantes de China. Todos los diplomáticos. Pero yo jamás he oído el embajador dominicano en Washington, en China, en Japón, decir, nosotros esperamos
unas elecciones transparentes. Nosotros esperamos que se cumpla lo que establece. El embajador amigo suyo le ha dicho eso, que en China, él pudo haber dicho en China, que nosotros esperamos que aquí en China se cumpla con... Mira, yo te entiendo, pero yo también creo que el mundo es universal y yo no veo ningún problema. Eso depende de la política exterior de cada país, en que un embajador nuestro diga, yo espero que en los Estados Unidos las cosas se hagan de manera transparente y que no ocurra, digamos, las dificultades que ocurrieron cuando Al Gore, Bush o muchísimas cosas así. Yo creo que el mundo es universal, ya las fronteras cada día van desapareciendo y nadie debe enojarse, todo el mundo coge y deja y que se haga siempre con respeto. El problema es que lo hacen desde nuestras instituciones, desde las puertas de nuestras instituciones. Y nunca he visto un embajador dominicano pronunciarse jamás en Washington, ni en China, ni en ninguna parte. Pero bien, es una decisión de los embajadores nuestros. Y yo la respeto también, la posición suya. Esta es mi deber. Sí, pero te entiendo perfectamente. Mire, yo quería preguntarle, en Santiago, su natal Santiago, hay clamores, incluso el síndico, el alcalde se ve impotente ante la continua avalancha de nacionales haitianos indocumentados. ¿Qué hará Francisco Domínguez Brito o qué cree que debe hacer el gobierno para combatir esta avalancha indetenible? Muy clara, y me duele que a veces quienes asumen la lucha por evitar la migración no tocan el problema. El problema migratorio con Haití va en dos sentidos. El tema de los visados, nosotros tenemos 5 consulados, Belader, Anzapistre, Cabo Haitiano, Juana Méndez y Puerto Príncipe. Yo anuncié que voy a cerrar el de Belader, que voy a cerrar el de Anzapistre, que voy a cerrar el del Cabo Haitiano. Nosotros damos 130.000 visas tal vez todos los años. Estamos hablando que en los últimos 10 años casi 10 millones de visas. Es un sistema desde la época de Trujillo, donde los ingresos van a los cónsules. Yo voy a... ¿Pero por qué el problema es el visado? Te voy a explicar. Yo voy a quitar todo eso. Yo voy a limitar los visados a una promoción de que los estudiantes vengan a estudiar aquí, los haitianos, y a visas que sean mediante entrevistas, como cualquier país civilizado. Yo he dicho, y oye lo que te voy a decir, no existe país en el mundo como el de República Dominicana que nunca, absolutamente nunca, le haya negado un visado a un ciudadano de otro país. Por ejemplo, República Dominicana le ha negado visados a cubanos, a chilenos, a chinos, pero nunca, absolutamente nunca le ha negado un visado a un ciudadano haitiano. Estados Unidos le ha negado visado a dominicanos, a rusos. Pero el problema no puede ser el visado, y perdóneme, porque es que estamos hablando de nacionales haitianos ilegal. No, cuando usted le da un documento, Adolfo, una visa, están el gran ilegal. problema, Adolfo, el gran problema es que no queremos entender el problema. Uno de los problemas es el visado. ¿Por qué no hay más? Porque todo haitiano que tenga pasaporte se le da un visado, y eso no está bien. Ahora, el segundo problema es que el haitiano que no consiguió pasaporte porque no tiene acta de nacimiento, entonces busca la otra opción. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El cruce de la frontera. ¿A través de qué mecanismo? ¿Cómo combatir eso? Corrupción. Es lo que yo quiero. ¿Qué yo estoy planteando? Eso me lo va a decir después de que hagamos esta segunda pausa comercial, que es importante para sostener el programa. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Francisco Domínguez Brito. Le preguntábamos cuál era el problema de los nacionales haitianos que no están por visado, sino que están total y absolutamente ilegal. Yo te decía que hay dos problemas con la migración hacia la República Dominicana y el control que es fundamental y es necesario. Primero, la forma de los visados, que es enorme, que es insostenible y que pretendo cambiarlo. La segunda, el tema de la frontera. Te decía que hay personas que no tienen pasaporte porque no tienen acta de nacimiento y por eso no consiguen la visa, que se la dan siempre, y entonces tienen que recurrir al otro mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo? La entrada irregular por la frontera. ¿Cómo entran de manera irregular por la frontera? Sobre todo por la corrupción que ahí impera. Yo leía hace algunos días... La corrupción militar, militares. Corrupción militar. Yo leía algo sumamente interesante en la época de Trujillo, que hago un paréntesis, no fue ningún salvador de la frontera con Haití, todo lo contrario, fue que se dio casi 5.000 kilómetros cuadrados a Haití en un acuerdo de manera irresponsable. Pero
Ya cuando Haití y empezaba el trasiego de trabajadores hacia la República Dominicana, ya había una enorme corrupción con los militares. Y ese es un punto que yo voy a trabajar. ¿Y cómo yo voy a combate crear, la corrupción? Yo voy a transformar totalmente las fuerzas que tienen que ver con la frontera. Yo voy a poner el polígrafo cada 6 meses a la gente que esté ahí. Yo voy a crear las líneas de mando necesarias donde no exista la confusión que tenemos hoy entre el ejército y el CEFRON, que muchas veces uno y otro no sabemos cuál es el responsable. Yo voy a transformar totalmente el sistema de inspectores de migración y voy, en segundo lugar, además del control de esa fuerza especial militar, a delimitar claramente la frontera. ¿En qué sentido? Primero, los bornes. Tú sabes que la mayoría de los bornes han desaparecido, están destruidos. El de Pedernales lo tenemos ahí. Voy a mejorar los bornes. Para nada, pero lo tenemos ahí. Segundo, vamos a delimitar físicamente en muchos lugares la frontera. ¿Qué quiere esto decir? No es posible que la frontera, por ejemplo, entre Jimaní y Haití, al lado del lago Azuay, que basta que la gente vaya y vea lo que eso significa, se encuentra en la situación en que está. Ahí instalaremos y haremos un centro logístico. Ya hay un diseño, hay apoyo incluso del mismo gobierno de los Estados Unidos a través del USAID en un diseño de esa naturaleza a los fines de que mejore el comercio y el control fronterizo. No es posible que la frontera entre Comendador, que pertenece a la provincia de Elías Piña, y Belader mantenga la situación en que se encuentra. Ahí hay tráfico de armas, ahí hay tráfico de mercancías, ahí hay perjuicio para Haití también porque el contrabando se profundiza. Ahí hay un negocio que está encima de la verja y de la puerta de entrada y yo voy a delimitar claramente eso. Tú conoces Anzapistre y conoces Pedernales. Yo soy de Pedernales. La frontera entre Anzapistre y Pedernales no es imaginaria. Es imaginaria, sí. Y yo voy a establecer una frontera física que sea controlada. Dajabón, para que la gente también me entienda, es igual y es la mejorcita de todas. Habrá que establecer. Te voy a dar otro dato más risible si tú quieres. Los grandes conflictos que se dan en Dajabón, porque una vaca de Dajabón se va hacia Haití y los haitianos entonces se cogen la vaca, entonces los dominicanos van allá y cogen 2 vacas de Haití y al final se arma una guerra civil por 2 vacas porque no hay simplemente una malla ciclónica. Vamos a trabajar en todo eso. Como ves, yo tengo una posición muy clara, Adolfo, y perdóname que te lo diga, pero yo quiero que la gente me entienda. Una posición muy clara con el tema migratorio. Primero, va a desaparecer conmigo el sistema de visados que existe. Segundo, habrá una nueva fórmula de control fronterizo, tanto en lo militar y los recursos humanos que ahí trabajan, como en lo físico, con los bornes, con las delimitaciones físicas y con los centros logísticos y de comercio. Yo quiero comercio con Haití. Hay otra cosa que usted dijo que iba a resolver. Yo quiero que usted le explique al país cómo. El problema del transporte público. Usted ha llamado chantajista a los sectores empresariales del transporte público. ¿Por qué? No quiero, Adolfo, yo no quiero terminar sin decir que Haití son 800 millones de dólares lo que exportamos recientemente. Haití es más importante que cualquier otro país. Solo Estados Unidos supera la cantidad de exportaciones que recibe de República Dominicana. Yo quiero la solidaridad con Haití. Yo no quiero odio con Haití. Yo quiero que Haití crezca y progrese. Y si yo tengo que ir con el presidente haitiano a mudarme 5 o 6 días con el presidente norteamericano para que la iniciativa HELP, que es una iniciativa que le puede permitir a Haití ser el centro de la manufactura de Centroamérica, el Caribe y de América Latina, y que muchas empresas de Estados Unidos que hoy tienen dificultades para exportar a empresas que están en China a los Estados Unidos se vayan a Haití, pues lo vamos a hacer porque si Haití se convierte en el centro de la manufactura, tendrá 500.000, 600.000 empleos que van a consumir, ¿sabe qué? El salami de la República Dominicana, los espaguetis de la República Dominicana, todo ello. Bien. Y por eso Haití será mi gran prioridad, porque el crecimiento de Haití será el crecimiento de la República Dominicana. Bien, ahora explíqueme lo del transporte público. ¿Cómo usted lo va a resolver? Tengo varios planteamientos. Voy a fortalecer todo el sistema de autobuses, para mí es fundamental. Tengo que restablecer el orden en materia de transporte, tanto en el sector público como en el privado. ¿Cómo lo hará? Porque
decirlo hasta Pero voy yo a lo decir digo. perfectamente, voy a hacer nuevas rutas a los fines de que se garantice que, como cualquier país civilizado, un autobús pase cada 10 minutos, que tenga aire acondicionado, que tenga wifi, que la gente pueda transportarse correctamente. ¿Y qué Hoy hará con los simplemente choferes del transporte estamos público? planteando con los choferes que tienen que convertirse ya en cooperativas o en empresas, que esos dueños de carros públicos viejos puedan entre 5 o 6 comprar un autobús y que ese autobús sea parte de una cooperativa y puedan tener rutas nacionales y que ellos mismos sean los que trabajen y generen los ingresos que generen esos autobuses y ojalá que sean lo más eficiente posible, porque mientras más dinero y eficiente ganan, mejor todavía, porque lo que yo quiero es un pueblo que disfrute de riqueza, no de pobreza. Pero hay Lo que te estoy diciendo es que habrá la continuidad también de la expansión del metro y del teleférico de los Alcarrizos, que para mí es fundamental. Yo voy a acabar el desorden del transporte con mano firme, porque no hay otra oportunidad que no sea de esa manera. Todos esos carros viejos tienen que desaparecer, todo este sistema Pero hay un absoluto tiene que reclamo desaparecer. que es común a los choferes del transporte público y a todos los ciudadanos, se me incluyo. Ellos demandan una rebaja en el precio de los combustibles. Eso habrá que discutirlo dentro del pacto fiscal, pero también hay que ver que muchas de estas cosas son coyunturales. A raíz de las sanciones de Estados Unidos a Irán y de algunos acontecimientos internacionales, el precio del petróleo se ha disparado. Eso ha implicado serios perjuicios para todo el mundo. Pero ¿por qué discutirlo dentro de un pacto fiscal? No se discutió para aumentar el precio de los combustibles y para aplicar esa ley. Dentro del pacto fiscal, porque todo el sistema tributario habrá que discutirlo. Habrá que discutir de dónde yo reduzco los impuestos y dónde aumento los impuestos. O si por el contrario no voy a aumentar impuestos, solamente voy a reducir, entonces ¿cómo voy a reducir el gasto? Son todas las discusiones que tendrán que darse de manera serena, de manera madura, no coyuntural, y son de los puntos en agenda que también tenemos. Bueno, pues me parece súper interesante todo lo que usted ha dicho. Para mí el problema no es decir las cosas, es aplicarlas. Pero como me he acostumbrado a verlo y siempre he sido un hombre de soluciones. Sobre todo el cómo. Lo que te estoy planteando son decisiones racionales que no se han hecho muchas veces porque no se quieren enfrentar intereses. Bien. Hay una última pregunta. Que hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más. Se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo se siente usted al ver que medidas implementadas por usted en el Ministerio de Medio Ambiente de repente han sido dejadas a un lado y se ha vuelto a lo que era antes? Tal vez a veces hay un problema de comunicación. Yo simplemente espero que nunca perdamos Valle Nuevo, que los haitíes entendamos que es fundamental. Pero se está haciendo lo que hay que hacer. También, que República Dominicana, ojo, es el cuarto país más vulnerable, conjuntamente con Haití, con motivo del cambio climático. Que si no cuidamos nuestras aguas, habrá serios problemas. Yo seré un presidente que tendrá el medio ambiente como prioridad también, porque una última amo pregunta. Y soy apasionado de ese tema. Una última pregunta, me dicen que le pregunte, ¿usted ni bebe ni baila? Yo creo que bailo muy bien. ¿Baila? Y no solamente merengue, yo bailo muy bien la salsa, la bachata la bailo, no también. Yo no me imagino usted bailando. Pero yo me siento que yo bailo muy bueno. Bien, con esta pregunta hemos terminado nuestra entrevista. Para mí ha sido... la bebedera ahí, porque yo cuando me bebo la mitad de una cerveza ya estoy medio tonto, entonces no soy... Para mí ha sido un maravilloso placer tenerlo aquí como entrevistado, gracias. Una persona que respeto y conozco de mucho tiempo. Gracias. Encantadísimo de tener aquí a Francisco Domínguez Brito y encantadísimo de que ustedes nos sirvan, nos presten su atención en este su programa Verdades al Aire.